Buenos días, soy Iván Mencías del grupo número 6 de la materia Planificación de la Comunicación y mi grupo está conformado con Génesis Navarrete, Andrés Guayacaja y Andrea Pilataxi. Nosotros hoy vamos a debatir sobre la planificación de la comunicación en tiempos de crisis. Pero bueno, primero me gustaría ir viendo qué panelista quisiera comenzar con la premisa, ¿no? Para mí una duda que es muy recalcable es ¿qué es la planificación? Bueno, y comenzando diciendo que es la planificación, por ejemplo, para mí, es preparar un plan estratégico ordenado, el cual debe revisar cada una de ellas varias veces. Así, de esta manera, se puede analizar la mayor parte de las alternativas posibles. Esto para tomar las decisiones correctas que nos brinden beneficios con los menores riesgos. Y si encontramos algún tipo de riesgo, debemos aplicar acciones inmediatas, así cumpliendo con el objetivo planteado en un tiempo establecido. Exactamente, Génesis. Bueno, dentro de eso, la estructura de lo que es la planificación también es tratar de analizar, ¿no? Tratar de ir viendo las situaciones que se pueden dar, las respectivas correctivas que se pueden hacer y para poder tener en cuenta esto se deben generar estrategias para llegar a una correcta planificación. Eso es lo que la mayoría de la gente debe tener en el entendimiento que se debe estructurar bien paso a paso para llegar a una correcta planificación. No sé si dentro de esa capacitación o dentro de ese entendimiento también lo está entendiendo así Andrés o Andrea. Bueno, de mi parte te podría decir, creo que debemos entender que la planificación en sí es una acción que debemos pensar y diseñarla, ya que debemos aplicarle un tiempo determinado, pues de esta manera, o sea, puede ser tanto en empresas e instituciones, debemos entender eso también que funcione bien como un control, con un propósito de a un futuro, para que todo lo que nosotros realicemos en este momento se realice en un futuro. Correcto. Y dentro de esto, me gustaría saber si, creo que era Andrea quien nos quería manifestar, no sé si nos podrías ayudar con un ejemplo para poderlo entender mejor. Sí, sí, y nada más quiero complementar un poquito lo que dijo Andrés en esta cuestión. Bueno, la planificación debería estar también centrada en el espacio en donde se ubica, ¿no? Conocer a las personas, el contexto en el cual se está asentando la organización. En este caso podría ser un ejemplo los delivery, que supieron adaptarse en el tiempo de COVID, de confinamiento, supieron poder dar esas herramientas, esa movilidad para que las personas puedan comprar sus cosas necesarias para la vida cotidiana en sí. Entonces, esa podría ser una parte de la planificación. Ellos estaban listos para ese tiempo de crisis, para ese tiempo de encierro. Entonces, se puede notar que tanto Globito, Flash, todos pudieron adaptarse en esos meses de confinamiento. Correcto. Y dentro de lo que tú estás poniendo como ejemplo, la adaptabilidad, dentro de las nuevas formas, la actualidad, ¿qué tan importante es planificar? O sea, ¿cómo podríamos identificar eso? Tal vez con un ejemplo para que la gente pueda entender de mejor forma la importancia de planificar en la actualidad. Génesis, Andrés, Andrea, ¿me podrían ayudar alguno con algún ejemplo para poder entenderlo mejor, ¿no? Claro, y van partiendo de lo que dijo Andrea en la actualidad, dando esos ejemplos, por decir, ahorita nosotros estamos analizando cómo estamos y a dónde nosotros queremos llegar, por lo cual nosotros relacionamos la planificación con la rentabilidad, porque hoy en día con la llegada de la pandemia nuestros objetivos pueden haber riesgos, beneficios, es decir, pérdidas o ganancias. Yo les podría dar un ejemplo de lo que está pasando en mi vida cotidiana. Por ejemplo, mi mamá con la llegada de la pandemia no ha tenido trabajo. Ella optó por abrir una pequeña tienda en la cual ella está vendiendo panela, cubetas de huevos, entre otras cositas pequeñas. Entonces ella tenía su objetivo, que es obtener ganancias para los gastos de la casa. Ella optó por establecer estrategias y acciones, es decir, ella comenzó a viajar al campo, a traer la panela de la finca de su hermano e ir a la granja donde se distribuyen los huevos, entre otros, para que estos productos tengamos en un precio más conveniente y así obtener las ganancias y cumplir así con el objetivo de la planificación. Entonces, ese sería un claro ejemplo de lo que está pasando ahorita en la actualidad, Iván. Correcto. Dentro de lo que tú mencionaste, los procesos, ¿qué tan importantes son los procesos? ¿Cómo manejar esa estructura, ¿no? Porque sabemos que si es que algo llega a pasar, la planificación no va a ir de la misma forma, pero se debe tener algo como un colchón para poder mantener bien estructurada, ¿no? Tener los haces sobre la manga, bajo la manga, que se suele decir, ¿no? Andrea, me gustaría saber si es que tú nos podrías ayudar entendiendo cómo es el correcto proceder o los procesos, mejor dicho, para una correcta planificación. Claro, Iván, bueno, en esta parte de la importancia también, y sobre todo en los procesos, ¿no? Cada integrante de la organización tendrá que tener su función ya designada para que puedan cooperar para la organización. En esta parte sería también bastante claro recalcar el trabajo en equipo, ya que se completa el plan y con esto se comunica a los miembros de la organización cuáles son cada una de sus tareas asignadas para que las puedan, bueno, para poder depender de la ayuda de cada uno de ellos y también con la experiencia con el fin de completar cada una de las tareas asignadas. Correcto, Andrea. Dentro de lo que tú dices, trabajo en equipo, ¿qué tan importante es ir expandiéndose, ¿no? Ir generando mayor alcance, tener asociaciones o tal vez un grupo selecto para poder irse distribuyendo de mejor forma el trabajo y también que todos tengan muy entendido cuál es la estrategia para llegar al plan que se tiene en común. Andrés, dentro de esta perspectiva, para ir ya cerrando el tema, ¿cómo verías tú, dentro de la planificación, la importancia de trabajar en equipo? Yo creo que es muy importante, ya que creo que en una organización donde se encuentra uno o está alguien asociado a eso, creo que la planificación debe tener un proceso. Creo que en todo proceso necesita llegar a un objetivo. Ya pues creo que como empresa para realizar la planificación debe tener un proceso claro y conciso para que en un futuro tengan lo que anhelan, tener una planificación bien realizada. Porque debemos de entender que la planificación está vinculada
ahorita en aspectos digitales y en medios de internet también. Pues de esta manera, la planificación también está vinculada con los medios digitales y también con la sociedad. Correcto, Andrés. Y dentro de lo que tú dices, medios digitales, esto nos ha facilitado también, porque, ojo, estamos hablando de la actualidad y la planificación. La planificación nos ayudaría a entender de mejor manera el público, los competidores que se tiene, un análisis correcto. Ahí vienen los medios digitales o las nuevas tecnologías que nos facilitan, ¿no? Por, digamos, encuestas digitales, por tal vez los likes en Facebook, en Instagram, en Twitter. Se puede ir identificando así y de paso generar una correcta estrategia para poder llegar a más personas, ¿no? El entender a un competidor y el entender al público objetivo nos facilitaría más. Eso creo que se podría dar más ahínco en la actualidad y por eso creo que la planificación es tan importante, ¿no? Hablando en tiempos modernos. Y hablando de los tiempos modernos, también me gustaría llegar a entender cómo la planificación de la comunicación puede llegar a interferir en nuestra sociedad hoy en día. Contigo mismo, Andrés, ¿cómo podríamos facilitar, cómo se puede entender esta vinculación entre el uno y el otro, ya que hemos topado esto de la sociedad actual? Gracias, Iván. Yo creo que de cierta manera debemos entender que la sociedad del conocimiento ya está influenciado por los medios digitales y la tecnología. Pero de cierta manera debemos entender que las personas también deben ya adaptarse, pero debemos entender que hay públicos diferentes. Creo que más fácil es para un joven estudiante manipular este tipo de tecnologías que una persona adulta, ya que le costaría llegar a aplicar o poder realizar este tipo. Pero como sabemos que con el uso de la tecnología y la comunicación debemos vincularle también a la sociedad para que eso, con futuro debemos conocerlos todos. Creo que debemos entender que la tecnología también está vinculada para toda la sociedad, ya que por lo que se maneja mucha información, creo que sería demasiado importante que las personas puedan ya vincularse a este tipo de tecnología actual. Claro, como Sí, dime, Génesis. decía, así como dice Andrés, ¿no? Ahorita en la actualidad, como sabemos, las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en los principales canales de comunicación para la sociedad, lo cual esto nos ha obligado a reflexionar y actuar sobre los elementos primordiales de la planificación de la comunicación, lo que es el contexto, el contenido, el canal, los públicos. Esto ofrece mejores resultados a lo que es a la hora de realizar una comunicación en la sociedad. Todos estos componentes nos han obligado a mirar a la comunicación con otros ojos. Entonces, ahorita la sociedad se tiene que ir adaptando a estos nuevos cambios con la llegada de la tecnología. Dentro de lo que tú dices, adaptando, veo que la planificación tiene que ser adaptable. El mutar es para poder convivir bien y para poder tener una correcta sobrevivencia, ¿no? Saber adaptar una planificación a cada una de las temporalidades que se van manejando. Dentro de estas temporalidades también entra algo que es muy importante visualizar. ¿Qué pasó con las planificaciones tradicionales y con las actuales? ¿Cómo podemos entender esa evolución o esa mutación? Como lo mencioné anteriormente, Andrea, tú en ese aspecto, ¿cómo lo ves? ¿Es mutable o simplemente solo lo vamos adaptando? Pues yo creo que se va evolucionando a través del tiempo, ¿no? De la era. Por ejemplo, en este ciclo nos encontramos en la era digital gracias al Internet. Esta planificación debería dar ese salto de la tradicional a lo digital, porque ya como lo dijeron mis compañeros, tiene la utilización de herramientas, plataformas virtuales, redes sociales, en donde la planificación debe ya dar otro tipo de herramientas para poder comunicar lo que quiera decir de sus organizaciones, ¿no? También es muy importante esta vía del Internet, ya que tiene un público más grande, derribando las fronteras geográficas. Correcto. Y como tú acabas de mencionar, el derribar esas fronteras, ¿no? Ahora ya no son fronteras visibles o palpables, sino son más cibernéticas o, como se podría decir, taras mentales. Actualmente se va rompiendo esas barreras y un claro ejemplo son los medios tradicionales. Los medios impresos, la televisión, la radio, han roto ese muro, esa pirámide que ellos tenían y actualmente están tratando de manejarse todo vía digital, todo redes sociales y se ve esa mutación, esa adaptabilidad, planificando a qué público seguir teniendo, a qué público seguir manteniendo, atraer más público. Entonces, creo que ahí empieza, ¿no? La evolución, como dijiste, Andrea, de lo tradicional a lo actual, generando esa adaptación de muy buena forma cuando se tiene una correcta planificación. Para ir finalizando ya este interesante seminario, me gustaría que cada uno de ustedes panelistas me faciliten con una recomendación, como los profesionales de la comunicación que son. Yo, Iván, te diría que de cierta manera nosotros debemos tener claro que debemos tener una planificación porque uno no sabe qué circunstancias puede dar a futuro. Por lo tanto, yo diría que la planificación debe estar con un buen diseño, debe tener una acción, también se debe ejecutar de la mejor manera y finalmente tener una evaluación para manejar del tema que vayan a realizar. También te podría dar un ejemplo de cierta manera de las encuestas para poder llegar a las personas que tú quieras. Creo que una encuesta sería fundamental, ya que así me dirías estadísticamente a qué personas, qué tipo de público te vas dirigido, para que la planificación que se realice sea más centrada a lo que tú quieres. Muchísimas gracias, Andrés. Génesis, ¿me podrías facilitar con tu recomendación?
Claro, yo creo que es importante plantear primero los riesgos y las posibles soluciones que se pueden desarrollar en el transcurso de la planificación, ya que siempre se debe tener en cuenta el tiempo en el cual fue establecido para el cumplimiento de dichos objetivos, ya que si sobrepasa el tiempo determinado, la planificación llegaría a ser un fracaso, ¿no? Entonces, por ello, creo que es importante analizar las acciones y las estrategias que permitan llegar a cumplir estos objetivos de la planificación, Iván. Muchas gracias, Génesis. Andrea, tu recomendación, por favor. Bueno, mi recomendación iría a girar en torno a que se debe conocer un poco más el contexto social en donde se va a desenvolver la organización, sobre todo que no venga a desactualizarse de cierta manera con el pasar del tiempo establecido de la planificación. Correcto. Y bueno, viendo todo lo previamente mencionado, también una recomendación sería tener en cuenta la temporalidad que uno va manejando, el entorno, el proyecto que uno quiere hacer, el público a dónde quiere llegar y tal vez el público alterno que también va a poderse diversificar, ¿no? Para mejores resultados, esto creo que lo que mencionaron los diferentes panelistas es correcto tener en cuenta. Dentro de esto vamos a hacer un pequeño resumen para poder irles indicando de mejor forma cómo se dio la actuación, ¿no? Primero vimos qué es la planificación. Dentro de esto nosotros pudimos visualizar que los panelistas nos mencionaron son las estrategias que se cumplen para llegar a un objetivo deseado, acciones pensando en tiempo determinado, también el tener un acercamiento previo a la comunidad y también una suma de análisis y situaciones con una respectiva estrategia a futuro. Posteriormente también visualizamos lo que fue la importancia de la planificación en la actualidad, viendo la rentabilidad y metas, los procesos que se deben ejecutar, el mayor trabajo en equipo para poder entender y abarcar con mayor facilidad el tiempo y espacio y el manejo del público y sus competidores, dando así un entendimiento más amplio de la importancia en lo actual. Posteriormente analizamos también la planificación de la comunicación en la sociedad actual, viendo las diferentes audiencias que se pueden ir manejando, los medios digitales, que estos también interfieren mucho en la actualidad, tanto para la sociedad como para las entidades que intentan generar una correcta planificación, las planificaciones tradicionales, sus contextos, contenidos, canales públicos y lo que actualmente se llama el Internet. Y también la adaptabilidad de lo que se tiene que hacer con la planificación. Ver si es que se puede mutar, se puede evolucionar, como también decían los panelistas, tener esa convivencia, el sobrevivir y no depender tanto de cómo se va manejando el medio o el entorno, sino saber adaptarse para poder llegar a más gente. Dentro de las recomendaciones que también nos facilitaron los panelistas fueron minimizar los riesgos, tener la importancia de planificar el diseño, acción y la ejecución correcta, el manejar el contexto social y también una perspectiva, un guiño al futuro, tener una correcta adaptabilidad al entorno, el proyecto tener bien ejecutado, bien pensado y el público. El público es algo que nos maneja muy bien para la actualidad. Posteriormente de esto vamos a generar un pequeño podcast entre los panelistas y mi persona sobre lo que fue y lo que ha sido este interesante tema sobre la planificación de la comunicación. Agradecerle a Génesis, Andrea y Andrés por su tiempo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dentro de la charla del seminario de planificación de la comunicación en tiempos de crisis, recordarles que esto ha sido gracias a la materia de planificación de la comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Somos el grupo número 6 del octavo B. Muchas gracias. Cada uno de ellos nos ahondará dentro de cada uno de los tópicos, comenzando por Génesis Navarrete, quien hablará de qué es la planificación de la comunicación. Posteriormente, Iván Mencías nos hablará sobre la importancia de la misma en la actualidad. A continuación, Andrés Guaira Cajac nos hablará sobre la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento, finalizando así con Andrea Pilataxi, quien nos hablará sobre diferentes recomendaciones como profesional de la comunicación para la implementación correcta de la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es un proceso que busca conseguir los objetivos que han sido planteados. Para ello, se debe determinar cuáles serán las etapas, los procedimientos y los medios a utilizar para el cumplimiento de dichos objetivos. Es necesario saber exactamente dónde, cómo, por qué, cuándo y cuánto para que el plan tenga éxito. Es decir, la planificación es un plan estratégico ordenado, el cual se debe revisar cada una de las acciones y estrategias varias veces. Así, de esta manera, se puede analizar la mayor parte de las alternativas posibles, para poder tomar las decisiones correctas que brinden beneficios con los menores riesgos. Y si se encuentra algún tipo de riesgo, se debe aplicar acciones rápidas para poder cumplir así con el objetivo planteado en su tiempo establecido. A continuación, hablaremos sobre la importancia de la planificación de la comunicación en la actualidad. Como sabemos, las diferentes entidades han tenido que irse adaptando a los medios digitales, a las páginas web y a las redes sociales. Por consiguiente, el análisis de cada uno de sus públicos, de cada uno de sus productos, sus siguientes propuestas, tanto de marketing, de publicidad o como de imagen, han tenido que irse adaptando a esta nueva versión de tecnología. Por consiguiente, también las estrategias se han tenido que ir adaptando. Esto nos lleva a visualizar que la planificación es sumamente importante porque cada proceso, cada acto que se tiene que hacer, se tiene que tomar en cuenta cada uno de los aspectos que lleva el siguiente. La planificación es un proceso que se debe dar sí o sí dentro de cada entidad para poder surgir como misma y también tener un reconocimiento por su público objetivo y en general. ¿Qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento?
En la sociedad del conocimiento se ha influenciado por los medios digitales, ya que las personas deben adaptarse a estas nuevas formas de mirar y accionar sobre esta nueva realidad digital. Por eso, la tecnología y la planificación están vinculadas con la comunicación. De esta forma produce una reacción en la sociedad, por lo cual las personas deben manejar mucha información, ya que debemos entender que la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento actual se debe adaptar con los medios digitales y de esta manera adaptarse para llegar a su público, cumpliendo así con su propósito de planificación. Recomendaciones como profesional de la comunicación para la planificación de las organizaciones. Recomendaciones: se deben minimizar los riesgos, maximizar el tiempo y los recursos. Es importante en la planificación el diseño, acción, ejecución y la evaluación para un mejor manejo. Tener más en cuenta el contexto social y futuro en donde se esté desarrollando la empresa.